Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Diálogos Ciudadanos, el podcast iniciativa de la Facultad de Comunicaciones y Artes de la Universidad de las Américas y del Observatorio de Nueva Ciudadanía. Una iniciativa que tiene como objetivo conversar con actores relevantes de la actualidad de distintos ámbitos, y hoy estamos con Cristóbal Belolio. Cristóbal, muchas gracias por recibirnos en tu casa, además. Un gusto. Abogado, cientista político, máster en teoría política y legal y doctor en filosofía política en la University College de Londres, entre otras cosas, profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, autor de muchos libros, el último, La Era del Pesimismo Democrático, que vamos a estar hablando de eso. Cristóbal, abogado, profesión de origen, ¿ejerciste alguna vez? Un año. Aunque no sé si ejercí como abogado, porque fui abogado de banco. Entonces eso es como no se califica como ejercicio de la profesión. Además que los abogados en los bancos son como los malos de la película, porque son los que tienen que decirle que no a los negocios de los comerciales. Yo creo que siempre son como los malos, ¿no? Sí. Con mucho cariño para los amigos abogados. Pero no, digamos que tuve un paso fugaz, brevísimo, por la abogacía, digamos, propiamente tal. ¿Y tú siempre quisiste ser abogado o ya el interés por la política y por la teoría política, la filosofía política, cómo se inició? ¿Por un tema familiar? Porque uno siempre tiene... ¿O en el camino fuiste desarrollando? No, siempre fui humanista, como se decía en el colegio. Sí. Me gustaban las letras. Y me imagino que también estaba... No familiarmente, pero básicamente me gustaba la toma de decisiones, lo que podríamos decir, el mundo del poder me parecía siempre muy, muy atractivo. Pero no tenía pensado estudiarlo como objeto, digamos como objeto de estudio, valga la redundancia, hasta que como en el tercer año me metí a una clase de introducción a la teoría política con Óscar Godoy, que falleció hace pocos años, Óscar Godoy Arcaya, y quedé marcando ocupado. Dije, esto es lo mío, en una clase sobre la República de Platón. Dije, esto es lo que yo quiero hacer. Fui donde mi mamá y le dije, se acabó el derecho, y me dijo, sobre mi cadáver. Tú terminas derecho, y en la Católica existía lo que se llamaba las carreras paralelas. Entonces empecé a tomar ramos de ciencia política con los de derecho, así que finalmente las terminé las dos. Para darle el gusto a mi señora madre, terminé derecho, pero además estudié ciencia política, que es a lo que me he dedicado básicamente toda mi vida. Cristóbal, pensando un poco en fechas, en conmemoraciones, este año se cumplen 30 años de que estamos en un periodo de transición importante, con el fin del gobierno del presidente Elwin, por ejemplo. ¿Cómo crees que ha pasado a verse la etapa de la transición, sobre todo en general, sobre todo pensando que hubo una generación de más jóvenes, en la cual está el presidente Boric, que... Vaya que sí, nació en el 88. Claro, que denostaron o que criticaron mucho el tema de la transición sin haberla vivido, y que hoy día, el presidente, por ejemplo, como que la han revalorizado. Sí. ¿Cómo ves ese fenómeno que ocurrió? ¿Cómo ves en el espejo de la historia esa transición, sobre todo el periodo del presidente Elwin? Yo creo que hay algunos fenómenos que podrían, analíticamente al menos, mirarse por cuerdas separadas. Me parece que en lo más inmediato, así como el estallido social envejeció mal, que el estallido social iba asociado a un diagnóstico muy crítico de los 30 años, el hecho de que se haya desvalorizado el estallido social y por ende también su diagnóstico hace que en contraste valoricemos periodos que parecen de mayor estabilidad, paz social, prosperidad económica, por un lado. Por otro lado, me parece que la generación del presidente Boric, que como tú dices, hizo carrera criticando fuertemente a sus padres de alguna manera, creo que con guitarra, como se dice, se han dado cuenta de que la cosa no era tan sencilla, y hay procesos de madurez, ¿cierto?, en el liderazgo que yo creo que ocurren cuando estás justamente conduciendo el buque. Yo creo que es lo que le ha pasado al presidente Boric. Pero sin perjuicio de todo lo anterior, yo creo que hay una crítica de la generación del presidente Boric a la transición, a la concertación, que tiene un fundamento ideológico. Y digo ideológico en un sentido legítimamente ideológico. Me parece que la crítica del 2011, del movimiento estudiantil, del cual el presidente Boric fue protagonista, es que el dinero no todo lo debe poder comprar. Y ellos básicamente miraban la administración que había hecho la concertación del modelo heredado de la dictadura
como una administración más bien acrítica, como una administración que había profundizado más que corregido. Eso es discutible, por supuesto, sí. Pero yo creo que ahí había una legítima discrepancia entre esta nueva generación y sus padres. Y tú, en tu último libro, La era del pesimismo democrático, que lo acabas de lanzar con la ministra Camila Vallejo, entre otros, en una ceremonia bien importante también en la universidad, tú haces porque el título es fuerte, La era del pesimismo democrático, es como apocalíptico, pero... Porque no dice que yo sea pesimista, no. Estoy caracterizando que la era es de pesimismo. Claro, porque tu conclusión es al revés, es como más positiva el vaso lleno, claro. O medio lleno. ¿Cómo esta comparación, un poco lo que hablábamos de esta esperanza o este optimismo de los 90, ¿no? En Chile, con que la democracia se volvía un régimen democrático con todos los peros que había, con todas las limitaciones, pero sí, había una esperanza, con la era de hoy día, con esta democracia con apellidos, que es tu tesis básicamente del libro? Sí, el libro en todo caso hace un análisis global. No solo Chile, claro, sí. Cuando yo hablo del optimismo noventero, me refiero a que en general en grandes porciones del mundo estaba retornando la democracia. Latinoamérica es uno de ellos, pero también Europa del Este, África, Asia, ¿cierto? Dejaron gobiernos autoritarios atrás y transicionaron en modelos democráticos más o menos perfectos, más o menos imperfectos. Y existía, yo creo que una mirada, que es la que se condensa en la famosa frase de Fukuyama del fin de la historia, ¿cierto? De que la combinación entre una democracia liberal con una economía de mercado era básicamente la combinación ganadora y que no quedaban muchos adversarios competitivos en el camino, tomando en cuenta que durante el siglo XX hubo adversarios competitivos. El mundo bipolar, claro. El socialismo real, por así decirlo, el fascismo, que hoy día uno lo mira como casi como una caricatura aberrante en algún minuto. En los años 40 y 50 fue, un competidor serio. Así que desde ese punto de vista me parece que lo que ocurrió en los 90 es que como se quedó sin competidores esta narrativa victoriosa, quizás nos costó ver que iba a enfrentar nuevos desafíos en el futuro, y lo que hace el libro es pasar revista a cuáles son los sospechosos. Es como cuando uno va, ¿cierto?, a reconocer, como en las películas, cuando uno va a reconocer a quién es el culpable de un delito y aparecen todos los sospechosos detrás de un vidrio. Claro, esto lo que yo hago en el libro es decir, a ver, echemos un vistazo. El primer sospechoso es el retorno de la religión, ¿cierto? El segundo sospechoso es el populismo. El tercer sospechoso es, no sé, por el derrumbe de los partidos tradicionales y la polarización. El cuarto sospechoso podría ser la crisis económica. El quinto sospechoso, la política identitaria, las nuevas tecnologías de información y comunicación, entre ellos las redes sociales, etc. Entonces lo que yo veo es, trato de que el lector pondere por sí mismo cuáles son las buenas y malas razones que hay para que cada uno de estos sospechosos y los cargos que recaen sobre ellos frente a esta tesis de la crisis de la democracia. Cristóbal, y ahí en Chile, por ejemplo, ¿hay algún, o tú detectas algún, es difícil, no es de un día para otro, pero momentos donde pasamos de este optimismo o de decir, de tener respeto a la clase política o de todos ir a votar porque parte de nuestra responsabilidad, todo como crecimos, todos los, más o menos la generación nuestra, y para qué decir los mayores, a que después se entendió algo como que la política era como un mal necesario, a hoy día que los partidos políticos tienen una valoración pésima en todas las encuestas de opinión? ¿Qué pasó ahí entre medio? Yo creo que los políticos nunca han sido el alma de la fiesta. Ni siquiera los grandes. En general, la democracia tiene poco de épica en su desarrollo del día a día, digamos. Es trabajosa, es árida, cuesta mucho llegar a acuerdos, ¿cierto? Lo que pasa es que, claro, a principios de los 90 en Chile también, después de 17 años, digamos, de cese forzado, tuvieron un cierto brillo nuestros políticos, también nuestros empresarios. Hubo toda una narrativa que eran virtuosos, a diferencia de lo que había de los otros empresarios de otras partes de la región. Y efectivamente esa narrativa yo creo que cayó en descrédito profundamente en el estallido, donde parecieron como, en sentido nietzscheano, como se invirtieron los valores. Los patricios pasaron a ser los malos, ¿cierto? Y los plebeyos pasaron a ser los buenos. Si uno ve, por ejemplo, la primera portada de revista Capital en los años 90,
tenía a Piñera, Delano y Sayé, ponte tú, y salía unos balazos para los negocios. O sea, lo que se estaba celebrando era la habilidad, ¿cierto?, de construir riqueza a partir de la imaginación, de ser intrépido en los negocios, y me parece que, y los políticos también. Acuérdate que en Chile en los años 90 nuestros políticos se pensaba que eran no solo eran probos, ¿cierto? Sí. Y yo creo que en los años previos al estallido se fue generando un caldo de cultivo del desengaño, de que no era tan así, ¿cierto? No sé si habría habido, es una duda, no tengo una respuesta, no sé si habríamos tenido estallido social si previamente este caldo de cultivo de casos Sokimich, Penta, Confort, Pollo, no sé si se hubiera acumulado tanta rabia. Y digo rabia plebeya en un sentido no peyorativo, rabia plebeya en el sentido de gente que dice... Con razón. Aquí hay un grupo que se la está llevando pelada. Acá hay un grupo que secuestra los beneficios del progreso y a mí no me está llegando. Y yo creo que la derecha, a su propio riesgo, simplifica esto diciendo que fue un puro estallido intelectual y olvidándose de que puede haber un malestar larvado ahí que puede salir a flote nuevamente. ¿Y cómo explicamos eso? Porque ¿qué quedó del estallido social? Porque es parece como que aquí vino así como el viento que hubo en Santiago hace una semana, ¿no es cierto?, que botó árboles, pasó y como que... Sí. ¿Qué quedó del estallido? Porque a propósito de eso, tú por ahí te leí alguna vez que mencionaste que sientes que queda algo no es que la rabia haya desaparecido. Por ejemplo, con el tema de los cortes de luz, gente que incluso todavía está sin luz, y no solamente gente pobre, sino unas pequeñas barricadas por aquí por allá. Sí. Gente incluso gente que tiene negocios, sí, que tiene restaurantes, emprendimientos, que está sin luz. ¿Qué quedó ahí? ¿Ahí todavía hay un subyace? ¿Algo de rabia? O sea, a ver, la bronca, ¿cierto? Insisto, esta bronca plebeya de que hay ciertos grupos que no pagan. A propósito de lo que está pasando ahora con el caso Hermosilla, están todos atentos, ¿cierto?, a ver la sangre. Está buena esa serie. A ver la sangre para poder persuadirse de que los ricos también lloran de alguna manera, ¿cierto? Y si yo siento que eso no ocurre, si mañana el tribunal determina, no, fíjate que clases claro, de, no sé, algo así, la gente va a sentir, pero ¿cómo? Si un pobre se roba un Super 8, o sea, no estoy diciendo que eso necesariamente sea así, estoy diciendo que esa es la percepción instalada y eso obviamente alimenta la bronca. Respecto al estallido, me da la impresión a mí de que muchos colegas tenían más o menos el libro escrito para que calzara exactamente con que lo que estaba ocurriendo calzaba exactamente con el diagnóstico de ellos. Yo, a diferencia de varios de ellos, nunca fue tan claro para mí que el estallido fuera el derrumbe del modelo. Nunca fue tan claro para mí de que fuera un momento anticapitalista, ¿cierto? De hecho, hasta el propio presidente Boric lo ha reconocido. Siempre me pareció más un momento populista en el sentido de esta rabia plebeya contra las élites políticas y económicas que se habían llevado la pelota para la casa. Élite políticas y económicas en un sentido transversal, de izquierda a derecha. Y eso explica de alguna manera combinaciones tan interesantes como no más AFP, con no más TAC, con las tesis. O sea, bastaba un dolor y un villano para poder de alguna manera sentirse parte del etos del estallido. Claro, un dolor, en este caso que puede ser la billetera, que puede ser, ¿cierto?, y un villano, que puede ser el patriarcado, que puede ser las autopistas, que puede ser el Estado, que puede ser el empresariado. Es decir, el estallido creo que convocaba, y en ese sentido yo le llamo un momento populista, canalizaba un frente bastante variopinto, heterogéneo de demandas que estaban dirigidas a una élite que supuestamente las obstaculiza sistemáticamente. Y creo que se podría incluso, desde esa clave más populista, entender que esa bronca se vehiculiza después de manera distinta. Muchos de ellos pueden haber votado por Parisi. Muchos de ellos pueden haber votado incluso rechazo en la convención o incluso en contra en la última. Es decir, es un voto más bien anti-establishment que necesariamente de izquierda. Claro, ahí ¿cómo le explicamos? Yo creo que tú lo has tenido que hacer. Tú, estás ahora en Chicago, viajas para allá, vivido en Inglaterra. ¿Cómo le puedes explicar o cómo le has tratado de explicar a un extranjero, por ejemplo, esta cosa tan pendular excéntrica de nuestra política histórica, no es de ahora, sino que yo siempre lo veo con que es tan raro Chile que la Avenida República con la Avenida España están al lado, son perpendiculares, una cosa rarísima. Dos procesos
constituyentes distintos en su conformación y los dos fracasaron. Pero muy parecidos, ¿eh? Muy parecido en que lo que primó en ambos fue la tecla adversarial. Es decir, el contra de. Claro, yo en vez de construir con el otro, en ambos casos construí contra el otro. Y de alguna manera la derrota explícita del otro era la única que me permitía decir que yo había ganado. Yo necesitaba ver el cadáver de mi adversario de alguna manera ahí para darme cuenta que realmente gané. No sé, pues la primera convención, Fernando Atria me parece que lo dice de la manera más clara posible. Dice, la convención constitucional asumió como misión elaborar la primera constitución de los excluidos de siempre. Pero para que fuera genuinamente la constitución de los excluidos de siempre, tenía que excluir a los incluidos de siempre. Desde el día número 1, Elisa Loncón dijo, allá están los representantes del privilegio, acá estamos nosotros. O sea, esta idea muy propia del populismo, y lo digo no en un sentido peyorativo, de que hay un pueblo y hay una élite, ¿cierto? Y la élite trabaja para ella y hay que hacerle frente, ¿cierto? No hay posibilidad de encontrar un mínimo común. Es un revanchismo, ¿no? Revanchismo suena fuerte, pero yo diría una reivindicación de las causas de grupos históricamente excluidos que formaron un frente común. Y de hecho, por eso fue tan identitaria la Constitución. Hay una cosa que siempre me llama la atención cuando la reviso. Un minuto en el cual el Gaspar Domínguez, que fue el vicepresidente de la segunda mesa, tuiteó algo así como: ¿sabía usted que en la Constitución vigente, la actual, en ninguna parte dicen niños, niñeces, adolescentes, disidencias sexogenéricas, pueblos originarios, neurodivergencia? Y alguien le respondió abajo: ¿será que cada vez que dice personas las incluye a todas ellas? Y me parece que ese diálogo de alguna manera refleja lo que uno entiende por lo identitario. Es decir, si yo no nombro específicamente el grupo cuya trayectoria objetiva ha sido de opresión, ¿cierto? Y apelo universalmente a todos, va a pasar colado, ¿cierto? Que ellos efectivamente han tenido una vida desventajada y hay que hacer algo al respecto, que puede traducirse en derechos diferenciados, en políticas compensatorias, etc. Y la segunda convención, que como bien dices tú, de un signo ideológico muy distinto, también hizo lo mismo, ¿cierto? Era la constitución de los verdaderos chilenos. Y cuando le preguntaron a la secretaria general de Republicanos a qué se refería Beatriz Hevia con los verdaderos chilenos, ella decía: a los de esfuerzo, los trabajadores, no a los del estallido social. Boric vota en contra, Chile vota a favor. Y voto por esta constitución porque que se jodan. O sea, ¿qué más adversarial que un que se jodan? O sea, me parece que ambas, de alguna manera, no solamente fueron maximalistas en su ambición normativa, trataron de meter muchas cosas que generalmente son de política ordinaria, digamos. Sí, de congreso, de debate. Sino que además partisanas en el sentido de que ambas trataron de aprovechar sus mayorías, sus supramayorías contingentes para inocular el texto con su propio ADN ideológico. Y eso es un riesgo, ¿cierto? Porque supuestamente estamos construyendo las reglas para que el día de mañana tú y yo podamos gobernar aunque pensemos distinto. La casa de todos, como se decía. Bueno, es muy interesante lo de la casa común, que era una metáfora que a mí me gustaba. Y la repetía mucho la izquierda, pero cuando empezó el trabajo en la primera convención y se dieron cuenta que tenían los 2/3, la gente de derecha en el Libero empezó a escribir columnas de la casa común. Como, oye, acuérdense de la casa común. Y después cuando perdió la primera convención, la izquierda volvió a decir: oye, pero la casa común. O sea, parece que el que es minoría se acuerda de la casa común, pero los que tienen la mayoría se les olvidó. Yo creo que en ese sentido ambos procesos, a pesar de su sellos tremendamente distintos desde el punto de vista ideológico, se parecieron bastante en el sentido de que su comprensión democrática fue más adversarial que consensual y fue mucho más agregativa, de sumar los 2/3 o los 3/5, que deliberativa. No vi que razonáramos juntos en torno a cuáles eran las mejores ideas. Por el contrario, el que estaba al frente quedaba invalidado en su propuesta. ¿Y ahí qué quedó de eso? Porque ahora, tener esas dos constituciones van a ser objetos de culto por unos años más, porque se van a ser objetos de estudio, pero son dos constituciones que no existen, que nunca van a ser oficiales, nunca se promulgaron y que, como tú decías, son distintas. ¿Qué quedó de eso? Porque me gustaría pensar... No hablamos más de proceso constituyente. Olvídate. O sea, por lo menos unos 10 años más. No, o sea, hay gente que dice que esto puede resucitar. Yo no me imagino que en la próxima campaña presidencial alguien salga con posibilidades. O siempre puede salir alguien en los márgenes, digamos, pero no me imagino que algún candidato con posibilidades o candidata vaya a proponer esto. A mí me gustaría pensar, Ignacio, que aprendimos al menos que cuando se trata de construir
las reglas básicas de nuestra convivencia democrática, exagerar la adversarialidad es una mala idea. Es al menos poco eficiente. Esto no significa, como contrafactual, que si hubiésemos tenido un texto consensual y lo hubiéramos sometido a plebiscito hubiera ganado, porque el de los expertos no calentó a nadie mucho, pero tampoco humilló a nadie, ¿cierto? Estaba la firma desde Alexis Cortés del PC hasta Carlos Fontaura del Partido Republicano. Era insípido desde el punto de vista ideológico, cosa que me parece perfecta. La idea es que sea así. Claro, para que todos después puedan sentirse un poco que sus huellas digitales caben ahí, ¿cierto? Nadie se sienta excluido. Pero hay gente que dice, incluso el texto de los expertos no lo habría pasado tan bien en un plebiscito porque hay, insisto, un ánimo anti-establishment, un ánimo de que lo que me presente a mí, la élite, que sea política, técnica, yo se los tiro por la cabeza. Yo tiendo a creer que quizás le habría ido mejor al texto de los expertos por la sencilla razón matemática, Ignacio, de que la lista de adversarios era bastante más estrecha. ¿Quién se habría opuesto a eso? O sea, Rojo Edwards por la izquierda y como... Claro. O sea, menos adversarios probablemente, pero me gustaría creer que aprendimos que cuando se trata de construir las reglas básicas de nuestra convivencia democrática hay que buscar terreno común. Y hemos aprendido algo. ¿Cómo ves el panorama político actual? Pensando que tenemos elecciones municipales en algún tipo más, pero ya estamos en la carrera presidencial, sí, no tan desatada, pero casi. ¿Cómo ves los extremos hoy día a propósito de esto de los adversarios y de estarle hablando, como se dice, a la barra brava, usando términos más futbolísticos, que sirven muy bien? Bueno, tú eres futbolero, sirven mucho para graficar a veces cosas. ¿Ves un giro más hacia el centro, no solo de los políticos, sino de la gente también, como decir, sabes que ya llevamos 5 años desde el estallido, lleno de elecciones, plebiscitos, como necesitamos gente que como que sea más tranquila, que vaya más hacia el centro y no hacia los extremos? ¿Cómo es el panorama en ese sentido? Podría ser, pero ojo que en el momento en el cual estábamos hastiados de los anhelos refundacionales de la izquierda, elegimos a republicanos. O sea, fuimos nosotros mismos los que elegimos en un sentido u otro a los que hicieron esto. A mí de repente con el estallido, a propósito de lo que, paréntesis, lo que hablábamos hace un rato, me da la impresión, por ponerlo también en una analogía conocida, de que era como que el tipo que le estaba rompiendo el kiosco a la señora le decía: bánqueme, aguánteme, que vamos a retroceder un paso. Si Chile despertó es porque lo sacaron de la cama a patada, ¿cierto? Y de alguna manera se condonaba que así fuese. Sí. Porque la única manera de avanzar 2 era retrocediendo 1. Entonces, bánqueme, señora, que vamos a retroceder 1, pero después vamos a avanzar 2. Pero después vino la pandemia. Sí, entonces, bueno, cuando llegó el momento, ¿cierto?, de los cubos, como se dice, parece que retrocedimos 3 y no avanzamos ninguno. Entonces, efectivamente, volvieron los viejos conocidos a la agenda: orden público y economía. Lo que yo creo que le ha pasado al gobierno del presidente Boric es que le ha tocado gobernar con una agenda que les es originalmente ajena. No estoy diciendo que lo vayan a hacer mal necesariamente. Estoy diciendo que no estaba en su repertorio original. Esta es una generación que hizo carrera hablando de derechos sociales, claro, justicia, derechos humanos, lenguaje inclusivo, feminismo, y ha tenido que gobernar hablando de inflación, control migratorio, portonazo, narcofunerales, que no digo, insisto, que la derecha lo haga mejor en esos temas, pero son más propios de su repertorio retórico, al menos. Entonces parece, de hecho, meritorio en cierto sentido, a propósito de la madurez del presidente Boric, ver a este elenco, a este gobierno, haciéndose cargo de cuestiones que, si tú vas a mirar su programa, no están. En materia de seguridad era refundar Carabineros, pues, viejo. Algunos de ellos coquetearon en la convención con el decrecimiento, con el antiextractivismo. Entonces, por eso insisto, me parece interesante ver cómo desde el poder también han sido capaces de adaptarse, y creo que la adaptación es una señal de madurez, no de claudicación. ¿Qué tiene que pasar para que Evelyn Matei no gane? O sea, porque parece que fuera carrera ganada. ¿Tiene más enemigos o las piedras están más en su sector que al frente? Yo creo que sí. O sea, la derecha tiene... Digo, por la historia de Evelyn Matei con una trayectoria de hacerse zancadillas a sí misma, pero creo que, a diferencia de otros candidatos más endebles, estoy pensando en Goldborn, estoy pensando en Sichel, que se cayeron en la recta final, digamos, me da la impresión de que Evelyn Matei, por tener una trayectoria archiconocida, no tiene mucho esqueleto en el closet. O sea, ya le sabemos todo de alguna manera, ¿cierto? Ha tenido
curiosamente a veces lo que queremos son personas que no tengan pasado, que no tengan historia. Porque hasta si copiaste en tercero medio te pueden funar, ¿cierto? Que fue un poco lo que pasó en la convención, cuando se eligió la segunda mesa. Cada vez que se ponía un nombre sobre la mesa, alguien se acordaba de que no pagó la cuenta. O le sacaban un tweet. Alguna cosa. Obvio, si todos tenemos como se llama, yayita, y todos tienen tejado de vidrio. Pero en el caso actual es interesante que quizás la percepción, a propósito de estas idas y vueltas, de que la marea va para un lado, va para la otra, de estas como sístoles y diástoles del clima político, a mí me da la sensación de que mucha gente tiene ahora una especie de nostalgia, retro, de que ya que le entregamos la posibilidad a los millennials y le hicieron bien, más o menos, los números dicen que no hay una aprobación, digamos, muy por el contrario, sí. Quizás ahora tiene que volver a los baby boomers, ¿cierto? A los que saben hacer esto. Y Evelyn Matei ha sido diputada, senadora, ministra, alcaldesa, o sea, fue candidata presidencial. Creo que además para la derecha es buena por, más allá de mis simpatías ideológicas, digo, objetivamente hablando, es buena primero porque las distintas tribus de la derecha pueden ver en Matei algo que las interpela. Entonces los más autoritarios les gusta que sea así como media chucheta, ¿cierto? Que sea como media... A los más liberales les gusta que hice la bandera de la diversidad sexual en el Palacio Falabella. O sea, hay una Evelyn para la UDI y hay una Evelyn para Evópolis. Por otro lado, hay un ciclo oposicionista en Latinoamérica, que significa que el que tiene no mantiene. Salvo el caso, obviamente, de Maduro y Bukele, que son casos aparte, no son democracias, pero está siendo muy difícil para los que gobiernan mantener el poder, ¿cierto? Está siendo más fácil para destruir que construir y, por lo tanto, las oposiciones en ese sentido suelen tener la primera opción. Tercera razón, es mujer. Y la derecha lo está pasando mal con las mujeres, especialmente jóvenes. La elección Boric-Kast, 7 de cada 10 mujeres menores de 30 años votaron por Boric. En la propuesta de republicanos constitucional, la del 17 de diciembre pasado, un 52% de los hombres rechazó y un 59% de las mujeres votó en contra. O sea, estamos hablando de 7 puntos de diferencia con voto obligatorio. Y Kast obviamente representa para muchas mujeres un retroceso, llamémosle civilizatorio en sus derechos, lo que no pasa con Evelyn Matei, que de hecho le advirtió a la segunda al Consejo de que ojo con parecer una constitución antimujeres. Entonces creo que por todas estas razones Evelyn tiene la primera opción. Y además que algo en Chile bien interesante, Ignacio. Todos dicen, ya, pero la última elección, esto se decidió al final. Cierto. Estallido mediante, una generación nueva que se incorporó a la discusión presidencial. Pero hasta antes de la anterior, siempre el que iba punteando 18 meses antes de la carrera ganaba. Es decir, nosotros tenemos un torneo, para ponerlo nuevamente en términos futbolísticos, bastante predecible. Torneo largo. Un torneo largo en el que se escapa, ¿cierto? A 3/4 del campeonato lo gana. No hay sorpresas de última hora. Fue así con Frey, a propósito de tus 30 años desde que terminó Elwin. Fue así con Lago, que Lavín trató al final de arquearnos. Casi lo pilla, pero no lo pilló. Claro. Fue así con Bachelet, que desde que se subió al tanque, ¿cierto?, en el gobierno de Lago ha sido la figura rutilante y excluyente, lo que habla podemos hablar de los problemas que ha tenido de renovación, de recambio, digamos, esa cultura. Fue así con Piñera, después de nuevo con Bachelet, después de nuevo con Piñera. Es decir, la única vez que no hemos tenido a un presidente que puntee con mucho tiempo de anticipación ha sido con Boric. Entonces la pregunta que yo hago, no tengo la respuesta, es si ahora vamos a volver al patrón de predecibilidad que teníamos hasta antes de la última elección presidencial, o por el contrario, la nueva normalidad es que pueda aparecer alguien a última hora del cual no tenemos todavía registro. Oye, y a propósito de esto, la irrupción de Bachelet, o más bien la presión de buena parte de la centroizquierda, o casi toda, de decir Michelle Bachelet es la única, porque, y tú decías, no hay, y eso habla muy mal o sea, cero recambio. ¿Cómo lo ves? Porque uno dice, no, imposible. O sea, uno dice, no, racionalmente se va a venir a meter un tercer periodo, y además ni siquiera que pueda perder con Evelyn Matei. Sí. Y terminar como su proceso político chileno con una derrota
Sí, porque este no es el 2013. De hecho, yo creo que ella, si fuera candidata, tendría una campaña muy odiosa. O sea, le harían un sándwich entre las distintas, por las izquierdas, por la derecha, la culparían por el estado de la educación, por la reforma a la ley de inclusión. La culparían por el estado de la economía, por la reforma tributaria. La culparían por la fragmentación del sistema político, por la reforma al binominal. O sea, le echarían la culpa prácticamente de todo. Ahora, ¿por qué la gente que hoy día ejerce cargos y va a competir por el mundo del oficialismo en la próxima elección quiere que vaya Bachelet? Porque provee de un paraguas, ¿cierto?, para la lista parlamentaria que hasta el momento ninguna otra figura parece proveer. Es decir, es una utilización, por decirlo así, de la marca Bachelet para proteger y maximizar el rendimiento electoral de la lista parlamentaria, por un lado. Segundo, exorciza el fantasma de dos derechas en segunda vuelta. Porque como hoy día es Matei y José Antonio Caz, si sacamos a Bachelet, los que puntean las encuestas, nos falta, ¿cierto?, la pesadilla para la izquierda de que esto sea como alguna vez Chirac con Le Pen en Francia, es decir, dos derechas en segunda vuelta, lo que sería trágico para la izquierda, más trágico que haber perdido la... Histórico para Chile, además. Entiendo que no ha pasado nunca algo así. No, sería, por eso digo, sería un terremoto político. Y además, para la generación del Frente Amplio, no es tan mala idea que vaya Bachelet, porque significa que no está construyendo músculo y capital para después disputarle a los Boric, a los Bodanovich, a las Vallejo, porque obviamente está en su ocaso, termina aquí y listo. Entonces, yo entiendo por qué para muchos de ellos la figura de Bachelet es atractiva desde ese punto de vista, pero objetivamente retrata el fracaso de la cultura de la izquierda y la centroizquierda en poder parir liderazgos competitivos, ¿cierto? Y creo que la omnipresencia de ella proyecta una sombra que hace muy difícil que germinen nuevos liderazgos. Eso de yo no soy candidata, pero voy a todas las cuestiones como si fuera, obviamente es un problema. Nos tiene a todos hablando de eso. En vez de hablar de lo tiene a todos confundido. En vez de hablar de la potencialidad que podrían tener otras figuras que, ojo, es cierto, hoy día marcan muy poco, pero también están como dentro del corsé que significa estar en el gobierno. Quizás una vez que sepamos el nombre de la persona que va y esté desplegada en campaña, tengamos otros números. Pero Cristóbal, no es para aventurar, porque bueno, pero tú te dedicas a esto, pero no para hacer pronóstico, pero decir, ¿cómo visualizas que va a terminar el presidente Boric? Ni siquiera te voy a preguntar cómo lo va en la historia, porque eso ya es demasiado aventurado. Pero ¿cómo crees que va a terminar? ¿Va a terminar mejor de lo que empezó? ¿O va a seguir su estado de maduración? Él empezó con bastante hype. Había una especie como de Boric manía cuando asumió. Pero duró poco. Sí, poco. Sí, pero yo creo que es clave esto que le ha tocado navegar una agenda que es tremendamente incómoda para la izquierda. Hay algunos, yo no formo parte de esa cultura, pero hay algunos de la izquierda que dicen que haber perdido el plebiscito del 4 de septiembre, el plebiscito de la convención, esa propuesta, dice Pato Fernández, no era solamente una propuesta constitucional. Ahí estaba el corazón del proyecto del Frente Amplio, de alguna manera. Y al haber naufragado, y vaya de qué manera, ¿cierto? De manera rotunda, algunos dicen esto es lo peor que le ha pasado a la izquierda desde el golpe, o sea, a ese nivel de trágico. Y el presidente Boric, a diferencia de otros mandatarios de esta región, que cuando pierden no aceptan, se lo comió. Y una generación que hizo carrera criticando a Lagos y Bachelet, el presidente Boric al día siguiente pone de ministra de Interior a la hija política de Lagos y pone en secretaria general de la presidencia a la hija política de Bachelet, Ana Uriarte. O sea, él lee el escenario y trata de empatizar con las grandes mayorías en vez de decir yo sigo en la mía, que es lo que han hecho últimamente los gobernantes de otros países de la región. Lo que habla bien de Boric. Y cuando tú me preguntas de cómo va a terminar, es bien interesante que la pregunta en Chile no es si es que entrega la banda. Cuándo la entrega y a quién se la entrega. Sí. Y desde el punto de vista de la democracia liberal, a los partidarios de Gabriel Boric le dicen los arbolitos, ¿cierto? Bueno, hay un dicho que dice los árboles no dejan ver el bosque. Estamos a veces tan encima de la contingencia que yo discrepo con lo que hace el presidente aquí o allá, pero si uno mira esto, sale un poco de los árboles y ve el bosque, se da cuenta que las cosas que importan a la larga, en los pilares de la democracia liberal, separación de poderes, Estado de Derecho, debido proceso, libertad de prensa, judicatura independiente, oposición que haga la pega, saber ser buen perdedor cuando te toca perder. O sea, las cuestiones que son las relevantes, porque en democracia, vuelvo a la analogía futbolística, las democracias funcionan bien cuando los distintos equipos son más leales a las reglas del juego que al color de su camiseta.
Si tú eres más leal al color de tu camiseta, significa que estás dispuesto a violar las reglas del juego para que tú siempre ganes. Eso es en las barras bravas. No los equipos de Eso fútbol. hace Maduro. Claro. Maduro está más enamorado del color de su camiseta que de las reglas del juego. En cambio, los demócratas, que está la prueba de fuego de los demócratas, tienen que ser más leales a las reglas del juego que a los colores de su camiseta. Porque entienden que las reglas del juego son las que finalmente le dan continuidad al juego. A veces vas a ganar tú, a veces voy a ganar yo. Pero si yo violo las reglas del juego, ¿cierto? Finalmente destruyo el torneo. Y eso es destruir la democracia. Y yo creo que el presidente Boris lo tiene clarísimo. En ese sentido, es un demócrata, a mí me parece a toda prueba. Y por eso cuando pienso en el final de este gobierno, más allá de que termine con un 30, 40, la economía anda ahí a patas con el 4, el tema de la seguridad ciudadana es una cuestión que es bien difícil resolverla así como de un día para otro. Creo que en ese sentido no va a cambiar mucho, pero me importa más la mirada en perspectiva. Bien. Para ver si hablamos del optimismo democrático, entonces, Cristóbal Belolio. Muchas gracias, Cristóbal, por habernos recibido en este nuevo capítulo de Diálogo Ciudadano. Mucho éxito en todo lo que viene. Y las dejamos invitadas para una nueva edición de Diálogos Ciudadanos. Nos pueden encontrar, como siempre, en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube y en Spotify. Que estén muy bien.